Bienvenidos a Esta Vez con Pina. Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Los domingos se repite el programa a 17 horas. Puedes escucharme los lunes y los jueves de 16 a 18 horas por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional del doctor Fernando Navarro, médico neurocirujano del Hospital Alemán. A ver qué nos dice. Soy el doctor Fernando Navarro, neurocirujano del Hospital Alemán. Les quería hablar sobre la neurocirugía mínimamente invasiva. Es una técnica que se viene desarrollando en los últimos años por medio de una punción en la ingle o en la muñeca. Nosotros podemos acceder mediante una técnica con un catéter, que es como una pequeña cánula que se introduce por esa punción, y podemos navegar por dentro de las arterias. De esta manera llegar hasta el cuello y el cerebro, todas las arterias y venas de esa región, y poder resolver diversas patologías o enfermedades vasculares, tanto de la región del cuello como las arterias carótidas y del cerebro. Aneurismas, malformaciones arteriovenosas, y hoy por hoy lo que más desarrollo está teniendo es el tratamiento del ACV. El ACV es una patología muy compleja, potencialmente grave, es muy frecuente, sobre todo en pacientes, en gente de la tercera edad, al igual que el infarto. Tiene las mismas características de factores de riesgo cardiovasculares. Y hoy por hoy tenemos la capacidad de tratar y de resolver este tipo de patologías. El ACV, muchas veces el ACV isquémico, se produce por la oclusión de un vaso, de una arteria en una región del cerebro. Se forma un coágulo que impide la libre circulación sanguínea en esa región, y nosotros con esta técnica podemos llegar con un catéter y aspirar ese coágulo rápidamente. Por eso es muy importante, ante cualquier síntoma de ACV, puede ser trastornos en el habla, todo de manera repentina, ¿no? Trastornos en el habla, incapacidad para escribir o para mover una parte del cuerpo, para caminar. Esto, o una cefalea muy intensa, esto puede ser un síntoma de ACV, y lo importante es rápidamente concurrir a un centro de salud lo más cercano posible y tratar de consultar rápidamente para poder darnos el tiempo de poder rescatar y poder salvar esa área del cerebro que está sufriendo ese infarto. Muchísimas gracias. Vamos a concientizar sobre cáncer de cuello uterino. Se produce por un crecimiento anormal de las células del cuello del útero causado por algunos tipos de virus papiloma humano. 26 de marzo, Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino. Hoy me visita el doctor Federico Bianchi, médico ginecólogo, oncólogo, jefe de servicio de ginecología y de la sección de ginecología oncológica del Hospital Alemán. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Es un placer estar acá y hablar de un tema tan importante como es el cáncer del cuello uterino. Función del cuello uterino. Prioritariamente la función del cuello uterino es contener el embarazo. Sí. ¿Sí? Esa sería su función prioritaria. Sí. Y nos trae a veces esos dos dolores de cabeza porque el cuello uterino tiene un tejido externo que se llama exocervix y un tejido interno que es el endocervix. Y hay una zona del cuello del útero que se llama zona de la lucha de los epitelios, en la cual, como toda, bueno, la doctora Sánchez sabe muy bien, lo que es infeccioso, todo lo que es inmaduro es como que lo atrae más. Sí. Y esa zona de transformación es un tejido literalmente inmaduro que está en constante renovación, y una de las infecciones que se produce ahí es la infección por un virus que se llama virus papiloma humano. Y aparte de contener el embarazo, nos trae esos problemas, que es una enfermedad de transmisión sexual, como dice el HPV. Bien, estaba pensando, digo... VPH, perdón. Sí, ¿cómo se ve un cuello uterino sano y un cuello uterino con algún tipo de lesión, ya sea leve, o sea, de bajo o alto riesgo? Cuando nosotros analizamos en la mujer que viene al control ginecológico a hacerse su citología o llamada Papá Nicolau en honor a Papá Nicolau,
Vamos a ver el cuellito del útero con un espéculo, que es el plástico que Sí. separa lo que es vagina, tan molesto, y vemos lo que se llama hocico de tenga o el exocervix. Sí. Vamos a ver una zona redondeada Sí. con un puntito central. Ese puntito central es el exocervix propiamente dicho. Y podemos ver un cuello totalmente rosado o como con pequeñas pequitas, por así decirlo, o manchitas blancas que se llaman leucoplasias. Sí. O esas manchitas blancas pueden tener aspecto de lo que se llama un mosaico, Sí. como áreas blancas con otras áreas rosas. Y eso es motivo, dependiendo de lo que dé la citología o el Papá Nicolau, hacer el estudio que se llama, en verdad, colposcopía, que es una lupa que aumenta el tamaño del cuello. Sí. Se le coloca un líquido especial que deshidrata las células del cuello y me deja ver si hay una lesión. Sí. Con un Papá Nicolau alterado se toma una biopsia y ahí tenés un resultado que puede ser producido o no por HPV. BPH. Estoy con el inglés. Sí, no importa, se entiende, virus papiloma humano. ¿Un papa alterado es igual a cáncer de cuello uterino o puede ser por otra causa también? O sea, ¿es directamente cáncer de cuello uterino o hay una pequeña lesión Bien. de bajo riesgo? Bueno, el cuello de útero, y esto es para tranquilizar a la mujer, un papa alterado no es cáncer de cuello uterino. Bien. El cuello del útero tiene 3 tipos de prevención. Sí. Nosotros decimos que en la actualidad hay 4, pero son 3. Prevención primaria, la vacuna por el Sí. BPH. Prevención secundaria, que es el tamizaje o el screening con la citología, que a la mujer le decimos hacete el Papá Nicolau. Y el terciario, que es cuando ya tenés una lesión precancerosa o el cáncer propiamente dicho. ¿Sí? Tener un Papá Nicolau alterado en una mujer que se controla anualmente es un premio a la mujer que se controla. Justamente las campañas de screening es para felicitar a aquella que yo le puedo detectar algo y la puedo curar antes de que eso avance. Nosotros siempre decimos en cáncer de mama, en cáncer de cuello, es un premio a la mujer que se controla detectar algo, porque si existe ese examen, esa búsqueda, es justamente para que yo pueda intervenir y evitar que haya una lesión mayor. Sí. Entonces es premiar a la que se controla, y siempre nosotros arengamos a hacerte el Papá Nicolau, consultar con el ginecólogo. Después, ¿cómo es el screening? Es una charla de especialistas, pero Sí. la mujer tiene que ir a los 3 años de inicio de relaciones sexuales, ir al ginecólogo. Bien, en ese control que se hace todos los años, ¿pueden encontrar un cáncer de cuello uterino? ¿Cómo puede ser que por ahí el profesional no haya visto la lesión? ¿Cómo? A ver. El Papá Nicolau es un... O sea, sale el método- PAP bien y de repente a los meses sale un PAP alterado. Ya directamente puede haber cáncer de cuello uterino. ¿Puede existir un PAP falso negativo? Falso negativo, sí, totalmente. De hecho, si bien... ¿Estoy bien explicando? Perfecto. Ah, Un ok. falso negativo es aquel resultado que médicamente da negativo, pero no es negativo. ¿Sí? Los Papá Nicolaus tienen sus falsos negativos, pero en la general el falso negativo supera a la paciente que yo voy a pesquisar, que va a tener un verdadero positivo. ¿Sí? Porque también están los falsos positivos. Ah, ¿Sí? No tanto en cuello de útero, pero sí el falso negativo. Que haya un falso negativo en la actualidad, tenemos distintos métodos aparte del Papá Nicolau, mayores de 30, se hacen lo que se llama el test de HPV, que es detectar el ADN. Es como anticiparse sí. a que el virus genere una lesión. Para traducirlo, yo tengo relaciones sexuales, el Sí. virus va a ingresar a mi cuello Sí. de útero y a la larga va a generar una alteración en el cuello del útero que se va a ver en el Papá Nicolau o citología. Con el test de HPV yo voy a ver si la mujer tiene ADN Ajá. de ese virus. Sí. Y yo ya sé que esa paciente tiene un riesgo, Ah, o la voy a poder controlar, o mejor aún, en mayores de 30 con un test de HPV negativo, la mujer puede estar 5 años, como así, por así decirlo, tranquila. tranquila, mirá. ¿Sí? Es decir, que en la actualidad hay muchísimas opciones para cuidar a una mujer contra el cáncer de cuello uterino. Eso no quita que haya cáncer de cuello. Hay más de 600.000 infecciones y el 85% se producen en países subdesarrollados. Ajá. Pero tampoco hay que alertarlos desde el punto de vista, ¿el BPH es raro? No. El 80% de la población sexualmente activa tiene o tuvo HPV en algún momento de su vida. Es decir, es un virus normal y estadísticamente, si el 80% de la Es un población montón. sexualmente activa tiene, y hablamos de 600.000 casos por año, no es tan común que genere cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Por lo tanto, eso es tranquilizador, pero no obstante, la premisa fundamental es controlate Sí. con Papá Nicolau. Bien, ¿puede pasar que por ahí el profesional no pida el test del virus papiloma humano, que se le pase? No es, la realidad es que hoy día todas las guías lo sugieren,
no todas las obras sociales lo cubren. Ese es un problema. Sí, este es tremendo. No nos compete. No. Pero mayores de 30 años es indicación pedir un test de HPV para lo que es el tamizaje, screening, pesquisa, como quieran llamar. Sí. Bien, ¿por qué llegamos a un cáncer de cuello uterino? A ver, el virus del papiloma humano lo detectamos. ¿Cuánto tiempo dura en el organismo? Digo, ¿por qué no le un sistema inmune débil que a un sistema inmune sano? ¿No? Lo elimina, queda. ¿Por qué llegamos al cáncer de cuello uterino? Un gran porcentaje se autorregula, se elimina, pero lo que tenemos que saber del virus de Papá Nicolau, del virus Papá Nicolau. Estás cansado, VPH, es lógico, doctor. Desde el momento que yo me voy a infectar hasta que llegamos a un cáncer de cuello uterino, pueden pasar de 10 a 15 años. Yo tengo un tiempo. No es que esto es inmediato. ¿Vamos a tener la paciente que biológicamente inició relaciones y va a tener un tumor de cuello uterino al año? Puede ser, pero las campañas de detección lamentablemente van a escapar a ese tipo de pacientes, que son la minoría. Entonces nosotros vamos a tener la opción de pesquisar, detectar y tratar, que esa es la premisa clave. Bien, supongamos que encontramos una lesión leve. ¿Cuál es el tratamiento? Dentro de las lesiones por virus de papiloma humano pueden ser de bajo riesgo y de alto riesgo. O de alto riesgo. Las de bajo riesgo se controlan y las de alto riesgo, dependiendo la edad, se van a controlar. Hoy día se le agrega un pedido a esa lesión que es más patológica para saber si se va a comportar como una lesión de alto o bajo riesgo y se la trata y la paciente está totalmente segura en ese control. ¿Síntomas de saber que podemos tener el virus papiloma humano? Asintomático. Generalmente el virus de las lesiones precancerosas generalmente son asintomáticas, no dan síntomas como todo tumor. En verdad esto no es un tumor, pero es una lesión precancerosa, pero pueden tener infecciones asociadas al VPH. A ver, ¿cuáles serían esas infecciones? Alguna infección de transmisión sexual o no, o lo que llaman la vaginosis, pero la mujer a veces tiene feo olor después de tener relaciones sexuales y eso no necesariamente es VPH. Por eso es tan importante ir al ginecólogo, porque justamente no da síntomas. La premisa fundamental del screening o de la prevención es detectar la mujer que no tiene síntomas, ¿sí? No la que tiene síntomas. La que tiene síntomas, ya esa lesión ya me está avisando. El problema es detectar la que no se entera que tiene una lesión por virus papiloma humano. Bien. Factores de riesgo. A ver, nombremos. Factores de riesgo. ¿Cuál es el porcentaje por virus papiloma humano? ¿El porcentaje? De cáncer de cuello uterino. ¿En el mundo? O sea, que genera... Se detectan 600.000. Hay 600.000 mujeres que se diagnostican por año según la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y más de la mitad pueden morir por esta enfermedad. Y el 85% pasa en países subdesarrollados. ¿Sí? Ahora, es el segundo cáncer ginecológico en frecuencia después del cáncer de mama. Sí. Si sacamos el cáncer de mama porque se acostumbra a que ginecológico no es mama, pero es el primer cáncer en países subdesarrollados y el segundo en países desarrollados ginecológico. Sí. Viene endometrio en países desarrollados y después cuello. Y en nuestro caso, que somos subdesarrollados, viene cuello y después endometrio. Sí. Estadísticamente esas son las incidencias de la mortalidad, pero justamente la importancia de detectarlo es que evitás que progrese a cáncer. Hay un trabajo muy famoso, muy interesante, que es si todas las mujeres del mundo, porque el problema no es la que vive en Capital Federal, es la que vive, como ya se ha demostrado en Formosa, que hay mayor incidencia, o la que vive en otros continentes, es la que nunca en su vida se hace un Papá Nicolau. Hay mucha gente que no. No, muchísima. Sí. Y este trabajo dice que si todas las mujeres del mundo al menos se harían un Papá Nicolau en su vida, la mortalidad en el mundo cae a la mitad. Es un número enorme. Y esto solamente con un control. Y hoy hay muchas maneras. Está el autotoma, está el Papá Nicolau, está el test de HPV, hay un montón, está la vacuna. Está la vacuna. ¿Sí? Bien, ¿por qué pensás que no se hacen controles algunas mujeres? Por ignorancia, falta de información. Sí. Dejarse estar. Yo siempre digo que aquel que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, si yo voy a hacerme un Papá Nicolau y no sé para qué me lo hago, ¿por qué me lo voy a hacer? No, claro. Entonces, ahí se necesitan campañas de salud pública, que se hagan el Papá Nicolau. Si vos te pones a pensar en los congresos, siempre se dice que los que han advertido del cáncer del cuello uterino era Eva Perón y Tita Merelo, diciéndote, hacete el Papá Nicolau. Y eso habla de unas pésimas políticas de salud. La realidad es que hoy día el Instituto Nacional del Cáncer hizo mucho por el virus de papiloma humano y por la vacunación, y la verdad que es todo lo opuesto. Pero hay que informar a la población.
Por supuesto. Hablemos sobre el virus papiloma humano, Sí, la vacuna. la La vacuna. importancia de la vacuna. ¿A qué edad? La vacuna. Hay varios tipos de virus de papiloma humano que van a Sí. generar cáncer de cuello uterino. Los que mayoritariamente lo producen son los que cubren las vacunas iniciales que eran la bivalente y la cuadrivalente. Eso significa contra 2 virus o contra 4. Desde noviembre del año pasado está la nanovalente que cubre contra 9 virus. Está cubierta esa vacuna por el calendario de vacunación nacional Sí. desde el año 2011. Toda mujer y varón a los 11 años se va a colocar 2 Sí. dosis antes de los Ajá, 15 años, los 15. 3 dosis después de los 15 años. Hasta los 26 tiene su demostración, incluso hasta los 46 años. Sí. Y esta vacuna tiene una cobertura del 70% de los virus que más generan cáncer de cuello uterino, que son el 16 y el 18, que son responsables del 70%. Si uno está vacunado con la vacuna bivalente o la nanovalente, no significa que no se tiene que controlar. No, hay que... Significa que tiene, Sí. hoy día la nanovalente tiene mucho más cobertura, Sí. por lo cual también es una muy Sí. buena vacuna, que no, por el momento no está dentro Hay que del plan de cuidarlo. calendario de vacunación, pero Porque no cubre todos los virus papiloma. el Hay que cuidarlo. Instituto Nacional de Cáncer, junto con el Ministerio de Salud, hoy día incorporaron la vacuna del VPH, es decir, Sí. que tenemos que vacunar. Exacto. Bien, distintos tipos de cáncer de cuello uterino. De- ¿Cuáles son los más frecuentes? El que más se encuentra. Porque ahí ya vamos al tipo según el microscopio y lo que se llama la histología. Ujú. Los cánceres de cuello más frecuentes, que representan el 80%, son los que se llaman carcinomas escamosos, Sí, un 15% son los que se llaman adenocarcinoma, sí. y el resto es lo que entra dentro de la variedad de otros, que son Sí. muchísimos. Dentro Sí. del más frecuente se llama el tumor neuroendocrino. Ah, mira. Pero hay muchos tipos. El más frecuente es el carcinoma escamoso, y en frecuencia le sigue el adenocarcinoma y después adenoscamoso, etc. Bien, por lo general cuando se diagnostica el cáncer de cuello uterino, ¿se encuentra en estadio inicial o avanzado? Depende en qué país vivas. Acá, estamos, que nos están viendo todos. Mayoritariamente Hablemos de- avanzado. ¿Avanzado? Avanzado. Ah, no existe. Es No, muy poco hay frecuente. hay muchísima detección inicial, pero depende de dónde trabajes. Haceme la diferencia entre uno y el otro. Un estadio inicial es aquel tumor que está limitado al cuello del útero, que tiene la plausibilidad de tener un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Un estadio avanzado puede ser un tumor localizado en el cuello uterino, localmente avanzado, cuello y vagina, cuello y paramétricos, que no tiene indicación de cirugía, que tiene que hacer un tratamiento curativo, pero no quirúrgico, ¿sí? Uno me da la oportunidad de preservar en la mujer, que no es un dato para nada menor, su calidad sexual. Porque cuando uno hace un tratamiento no quirúrgico y le tiene que hacer un tratamiento con intención curativa, muchas veces su calidad sexual se puede ver alterada. Mientras que si es un tratamiento quirúrgico también se puede alterar, pero nos da la opción de... Estamos negociando Estamos unos negociando minutos el más tiempo. porque me quedé cortita. Perdón. Pero que sea avanzado o inicial, para resumirlo, básicamente es que unos generalmente son quirúrgicos y el Sí. avanzado no es quirúrgico. Bien, ¿cómo se llega a hacer la cirugía? O sea, ¿cuándo se hace una histerectomía? En caso de... Tiene que ser un tumor menor a 4 centímetros, limitado al cuello del útero. Y por lo general, ¿cuánto es? Cuando se encuentra el tumor, ¿cuál es su medida? Por lo general, lo más frecuente. Lo que pasa es que en la actualidad, y esto es un dato, sí, Darshant en el año 89 dijo muy osadamente, antes cáncer de cuello uterino vos perdías las posibilidades de ser madre. En la actualidad, tumores menores a 2 centímetros y contadas o sea, que limitado al cuellito del útero y menor a 2 centímetros, le podemos dar la oportunidad a la mujer de seguir siendo madre sin sacar el útero. Esa es una cirugía que se llama traquelectomía, en la cual se saca el cuellito del útero junto con un pedacito de vagina y el útero, que es porque el útero es como una pera invertida. La parte gorda es el cuerpo y la parte finita es el cuello. Lo que haces es sacar la parte finita de la pera y el cuerpo lo unís a la vagina nuevamente. Ah, mira. Y preservar la fertilidad de la mujer, que no es un dato menor, porque la incidencia de cáncer de cuello uterino es bimodal. Mayor de 35 Sí. y mayor de 55. Es decir que, y con el retraso de la fertilidad, cada vez tenemos más mujeres que necesitan preservar la fertilidad. Exacto. ¿Puede haber más de una lesión? Por ejemplo, podemos encontrar una lesión en el cuello uterino y después pasó al útero. ¿Existe verdadero o falso?
Por BPH en el útero, sí, es menos frecuente, pero puede ser en Puede. cuello en vagina, o en cuello enano, Ajá. en cuello en vulva. Puede haber, o sea, distintas lesiones Sí, generalmente. por el sí. virus papiloma humano. Sí, es un virus que generalmente la infección es multicéntrica en varios Sí. lugares, pero donde más lesión da es el cuello uterino, porque es un tejido inmaduro. ¿Sí? Sí, bien. Una vez terminado el tratamiento, por lo general, ¿cuánto tiempo lleva el tratamiento en caso de que sea un estadio avanzado? Dependiendo. Si es un estadio donde solamente requirió cirugía, es la cirugía y después controles. Controles. Si es un estadio en el cual se hizo cirugía y después hubo que hacer un tratamiento posterior, generalmente son 6-7 semanas de tratamiento posterior. Si es una paciente que no se pudo operar y hay que hacer un tratamiento, son 6-7 semanas más 4 semanas más generalmente. Factores de riesgo, y cerramos nota. ¿Hablamos sobre los factores de riesgo? Sí, me lo preguntaste, mayoritariamente son las Dice varias preguntas, eso pasa. inicio de relaciones sexuales, Sí. número de parejas sexuales, ese es un dato. Sí. A nosotros, y vi que no me va a dejar mentir, cuando nos enseñaban el cáncer de endometrio y el cáncer de cuello, era cáncer de endometrio, la monja, cáncer de cuello, la promiscuidad, y van número de relaciones, el número, pero no es así. No. ¿Por qué? Porque antes decían, bueno, la mujer tuvo con mucho varón. No, y el varón también estuvo con muchas mujeres y va a generar la O por transmisibilidad. ahí no, por ahí estuvieron una pareja y... Por eso mismo, o por ahí no. Pero generalmente el número de parejas sexuales es un factor de riesgo. Hay factores de riesgo nuestros. A ver, decime. Infecciones. ¿Recurrentes? ¿Cómo cuál? No, infecciones de transmisión Ah. sexual. Estado inmune. Importante. Si tiene o no tiene HIV. Es un factor de riesgo. ¿La obesidad? No, la obesidad es No. para endometrio. Para endometrio. Ese es no otro para tema que vamos a ver. No para el cuello uterino. Ah, perfecto. O sea, ya está. Bien, una vez terminado el tratamiento, la vida de la paciente, Es normal. totalmente normal. Control. Y perdón, el tabaquismo es un factor de riesgo. Sí, y el control, ¿cada cuánto y por qué? ¿Después de operar o antes? Digo, no, ya después que hicimos todo el trabajo. Todo es cada 4 o 6 meses durante 2 años y después Ya está. anula. ¿Puede volver a haber una lesión por el virus papiloma humano? Sí. Bueno, doctor, pero puede que sí, puede que no. No, puede que no. ¿Y de qué depende? De lo mismo que del estado inmune, de si sigue teniendo número de parejas sexuales, si sigue fumando, hay un montón de causas. Bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse y ir al Sí. ginecólogo. Y el ginecólogo hacerse los controles, por favor, doctor. Muchísimas gracias. De nada, Un placer. ¡Mua! igualmente. Detalle. Bueno, bien, nos vamos a un corte y ya volvemos con más Las Tardes con Pi.